Sí. Imagínense que entre sus dedos tienen un pedacito de un limón que acaban de partir. Obsérvenlo, está súper verde, se ve súper jugoso. Y entonces lo huelen y ahora visualicen cómo se exprimen unas gotitas de ese limón en la lengua. Muy rico. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Muy rico, tengo hambre ahorita. A mí, yo lo he hecho no sé cuántas veces para demostrar esto y me duele aquí, ¿no? Como lo ácido, empiezo a salivar, o sea, como si realmente esas gotas de ese limón hubieran caído en mi lengua. Entonces, pensar es igual a hacer, ¿me explico? El limón no estaba ahí físicamente, pero con que esté en mi mente, afecta en todo lo demás. Sí, claro. Bienvenidos, Beer Lifters. Buen día, espero que estén muy bien el día de hoy. El tema de hoy es el poder de la palabra y el pensamiento. Nuestros pensamientos tienen un impacto en lo que sentimos y hacemos. Muchas veces estos tienen un origen inconsciente y nos llevan a actuar de forma impulsiva o automática, quizá frustrando nuestros objetivos. Pero, ¿qué pasa si fuéramos capaces de controlar nuestros pensamientos y de sustituir lo que no nos convengan con otros más alternadores? El día de hoy, fortunadamente, para hablar de ello, se encuentra con nosotros la doctora Gretel Mesa Rubach, quien es consultora senior, capacitadora, conferencista, psychotherapist. Es que, perdón, doctor, no puedo pronunciar bien esta palabra en español. Está bien, se entiende, psicoterapeuta. Sí, muchas gracias, doctor. En el desarrollo de las habilidades y el potencial de las personas dentro de las organizaciones. Las áreas de especialidad de la doctora Harris son la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y la comunicación efectiva, entre otras. Doctora Hay, es un gran placer para tener usted con nosotros aquí en este episodio de Spearlift y bienvenida. Gracias, Devin. Pues el placer es mío, el poder contribuir con ustedes y con las personas que nos ven. Qué mayor motivación que esa. Muchísimas gracias, doctora. Antes que empezamos, doctora, por favor, ¿nos puede mencionar a nuestros viewers de Spearlift, por favor, un poco más detalle de usted, tu experiencia, como tu perfil profesionismo, por favor? Claro, gracias, Evan. Pues sí, es toda una historia que trataré de resumir, pero bueno, yo tengo dos carreras, dos licenciaturas en Administración de Negocios Internacionales, una aquí, una con una universidad en Estados Unidos. Esa parte de los negocios me gustaba, me interesaba mucho, pero me hacía falta la parte humana. Entonces ahí, a principios de la carrera, descubrí la programación neurolingüística, que ahorita hablaremos más al respecto sobre qué es. Pero me encantó primero como un medio para ayudarme y mejorarme a mí misma y estando mejor yo poder ayudar a otros. Entonces, al mismo tiempo que estaba estudiando la carrera al cuadrado, empecé a especializarme muchísimo en todo esto del desarrollo humano, dentro de lo cual está la programación neurolingüística, la hipnosis, hasta que pues me enfoqué ya completamente en el servicio, en ayudar a la gente, y terminé haciendo la maestría y el doctorado en psicoterapias breves para encontrar este tipo de herramientas con las que pudiera ayudar más, mejor, de manera más efectiva a la gente sin estarla haciendo sufrir. Qué padre, doctora. Es muy interesante y yo imagino que has apoyado a mucha gente en varias circunstancias en tu carrera, entonces es muy admirable tu perfil. Y Spearlifters, por favor, si tienen cualquier duda, comentario o pregunta para la doctora, por favor, durante este episodio, si quieres avisarnos, por favor, en los comentarios de abajo y aseguremos que checamos luego y dar respuesta a sus preguntas.
Doctora, para empezar, por favor, sobre las preguntas, mi primera pregunta para hacer es, ¿qué es la programación neurolingüística? Para que entendemos más de este tema, por favor. Mira, la programación neurolingüística, que se le conoce de manera más fácil o más resumida como PNL, primero te daré como algunas descripciones como románticas o breves, pero que dan una buena introducción al tema. Por una parte se le conoce como el arte o ciencia de la excelencia personal. Algunos otros dicen que es como la ingeniería del comportamiento. Es decir, lo que la programación neurolingüística es como describe esta dinámica que existe entre la mente, esa es la parte de neuro, entre el lenguaje, lingüística, y entre los patrones de comportamiento que hemos aprendido con la experiencia, nuestra programación. Y cómo todo esto, desglosándolo y haciéndolo consciente, podemos convertirlo en habilidades de comunicación y de percepción que nos ayuden a ser una mejor versión de nosotros mismos, a usar y acceder más al potencial enorme que tenemos y con eso, por supuesto, a superar cualquier reto que tengamos y a lograr cualquier objetivo que se nos presente. Ok, muy interesante. La verdad es que no tuve pues tan comprensión sobre esto, pero me parece muy interesante todo esto, doctora. Y mi siguiente pregunta en este tema es como, ¿qué tipo de problemas pueden tratarse con esta técnica y puede usarse para tratar la ansiedad o la depresión? Sí, así es. La verdad es que la programación neurolingüística aplica para todo. O sea, en general aplica para ser una mejor versión de nosotros mismos. Sin duda, esto ayuda a superar la ansiedad y la depresión y a manejarla de entrada mucho mejor. Pero yo te diría, más que quedarnos atorados con esta etiqueta de tengo depresión, tengo ansiedad, la programación neurolingüística se enfoca en el potencial. Está demostrado que solo usamos el 0.001 de nuestro potencial. Entonces, ¿en qué sentido? En las habilidades que tiene nuestra mente y nuestra conciencia para ayudarnos a lograr lo que nos propongamos. Entonces, a mí la verdad, una de las cosas que tiene la PNL es que se enfoca más en los recursos y en cómo la persona sí quiere estar y cómo se quiere sentir, más que pelearse con lo que no quiere. Es hacer como cambios de enfoque y de actitud. Entonces, la actitud realmente es lo que hace la diferencia. Por ahí dicen que un cambio, por pequeñito que sea, en la manera de encauzar nuestros pensamientos, nuestra palabra y nuestra actitud puede generar cambios enormes en nuestra existencia. Entonces, a lo que me dedico precisamente con estas bases de PNL es ayudarle a la gente a entender cómo funciona su mente, cómo acceder a esos recursos que se tienen, pues para poder salir de estados como el de la depresión, como el de la ansiedad, y ya más allá de eso, pues usar todo ese potencial para lograr pues sus sueños y sus metas. Qué padre. Pues a través de eso entonces, doctora, como en qué sentido o como más como todo lo que tú haces de su parte es como cómo es posible transformarnos a nosotros mismos a través de esta modificación de nuestro lenguaje y pensamientos, porque estamos grabando este video en 2020 y pues hay gente en ciertas situaciones que pues están saturados con ciertas ansiedades y propias depresiones que son cosas muy, muy distintas para ellos. Y hay ciertas dificultades como esta, pero si nos explica un poco más sobre esta, como este tipo de manera cómo es posible transformarnos. Claro. Mira, para poder entender cómo empezar a hacer este cambio, tenemos que empezar a entender cómo funciona nuestra mente. Y a mí me gusta compararla como con un iceberg, ¿no? Estas masas inmensas de hielo que están ahí flotando en el mar. En la parte de la superficie
por más grande que parezca esa masa de hielo, solo está un 5%, es lo que vemos. Y debajo de la superficie, ese 95% que no vemos, pues es lo que hundió el Titanic, se estrelló con él, no lo vieron y adiós, ¿no? Entonces, digamos, la parte de la superficie, ese pequeñito 5%, equivale como a nuestra mente consciente, y el 95% que no vemos es nuestra mente subconsciente. Ahí es donde está todo ese potencial que les digo, más del 99% de potencial, y ahí tal vez a veces también están como nuestras traumas, nuestras basuritas, pero entendiendo cómo funciona esta mente subconsciente y cómo debemos comunicarnos con ella, es como podemos empezar a hacer los cambios. Algo muy importante para entender cómo funciona es que funciona de manera literal, sin análisis y sin sentido del humor. No filtra. Lo que tú te dices o lo que tú piensas se convierte en tu realidad. Entonces, si yo constantemente me estoy repitiendo, ay, estoy deprimida, ay, me siento mal, ay, esto es horrible, pues deseos son órdenes. Tu mente así va a empezar a verlo, así va a empezar a captar tu realidad y así te vas a sentir. Es como toda una fórmula en la que primero está la palabra. Después de la palabra o varias palabras forman nuestros pensamientos. Varios pensamientos generan nuestras creencias, estas forman nuestras actitudes, nuestras emociones, con estas llevamos a cabo nuestras acciones y todo esto pues tiene resultados y el cúmulo de esos resultados se convierte en nuestra realidad. Entonces, por ahí dicen que la verdadera locura es tratar de hacer algo, o sea, tener un resultado distinto haciendo siempre lo mismo. Si no nos está gustando nuestra realidad, hay que cambiar algo en la fórmula y lo más conveniente es irnos al principio de ella y cambiar nuestra palabra y nuestros pensamientos. Esos van a cambiar nuestras creencias y pues nuestras emociones y todo lo demás. Entonces, lo que hay que hacer para empezar es entender que para la mente inconsciente pensar es igual a hacer. Todo lo que yo piense va a pasar y además somos un sistema en el que está conectado nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra energía o espíritu, como lo quieran ver. Entonces, lo que hagas en una va a afectar a las otras, ¿no? Lo que pongas en tu mente va a afectar tu cuerpo, tus emociones y hasta la energía con la que puedes estar haciendo las cosas, ¿no? Sí, va a afectar todo. Y parece que es como un tipo de flujo, un tipo de... Empieza con algo y luego hay consecuencias para todo lo demás en ese proceso, ¿no? Así es. Y, doctora, ¿podrías compartir a nosotros si es posible, un tipo de ejercicio de programación neurolingüística para que quienes que nos están viendo este video como tienen una idea cómo funciona? ¿Es posible? Claro, mira, más que un ejercicio vamos a empezar con una visualización para entender de manera muy sencilla esto que es tan importante de que pensar es igual a hacer. Entonces, pueden actuarlo, pueden hacerlo, o con que solo lo imaginen y lo visualicen, con eso funciona y tiene efectos, ¿vale? Entonces, si tú quieres hacerlo conmigo, deben actuarlo un poquito. Sí. Imagínense que entre sus dedos tienen un pedacito de un limón que acaban de partir. Obsérvenlo, está súper verde, se ve súper jugoso. Y entonces lo huelen y ahora visualicen cómo se exprimen unas gotitas de ese limón en la lengua. Muy rico. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Muy rico, tengo hambre ahorita. A mí, yo lo he hecho no sé cuántas veces para demostrar esto y me duele aquí, ¿no? Como lo ácido, empiezo a salivar, o sea, como si realmente esas gotas de ese limón hubieran caído en mi lengua. Entonces, pensar es igual a hacer, ¿me explico? El limón no estaba ahí físicamente, pero con que esté en mi mente, afecta en todo lo demás. Sí, claro. Tuvo un resultado en mi cuerpo, ¿no? Entonces, así todos los pensamientos, ojo, tengan mucho cuidado. Entonces, imagina qué pasa si yo, pues tal vez
este virus, no me gusta mencionarlo, ¿no? Pero Sí. Es algo que no vemos, pero constantemente lo tenemos en nuestro pensamiento y en nuestra mente, ¿cuál crees que es el resultado? Ajá. Sí, afecta todo tu cuerpo, sí. Es que sientes mal, ¿no? Exactamente, Uh-huh. exactamente. Entonces puede que el bicho ni siquiera llegue a ti, pero tú como te lo estás imaginando, se vuelve real. Pero entonces, esto funciona en ambos sentidos, ¿no? O sea, nosotros solitos podemos ser o nuestro peor enemigo o el amor de nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí más bien el ejercicio o la reflexión que yo les invito a hacer y el proceso que les invito a seguir es que hagan como una evaluación de sus pensamientos. ¿Qué te dices y cómo te lo dices? Normalmente desde que te despiertas, lo que te dices o lo que piensas en tu mente sobre ti mismo es positivo o es negativo. Te echas flores y te echas porras tú solito y dices, estoy bien, me veo genial, me siento bien, estoy fuerte. O desde que despiertas y suena la alarma, ya estás quejándote. Ay, tengo sueño, ay, estoy cansada, ay, mira qué mal me veo, ve mis ojeras. Eso va a tener una repercusión enorme en el resto de tu día y acumulando eso pues en toda tu existencia. Entonces, pensemos, haz una pequeña pausa y en 3 segundos piensa 5 cosas positivas que reconoces de ti y que te gustan de ti. Ok, ahora en otros segundos piensa toda esa basura que normalmente te echas, piensa cosas negativas sobre ti. ¿Qué te costó más trabajo o qué fue más fácil? Sí. Con la mayoría de la gente que lo hago, para la parte negativa, ¡uy! Sale una lista enorme, ¿no? Sí, y claro. cuando les digo algo positivo, algo que te reconozcas, así como, ¡ay! ¿No? O sea, si sale 1 o 2 cosas, es mucho. Entonces, detecta ese patrón de pensamiento que tienes sobre ti mismo, ¿qué te dices y cómo te lo dices? Si es tan negativo, lo primero que hay que hacer es, no te digo que de entrada lo vuelvas positivo, al menos hazlo neutral, deja de echarte tanta basura, porque somos como una basculita, ¿no? Entonces, si está tan cargado el lado del pensamiento negativo y de repente queremos empezar a echarle flores y flores, pero no hemos quitado el peso de acá, te quiebras. Entonces, al menos vuélvete para empezar consciente de qué te dices y cómo te lo dices. Si encuentras que te estás insultando y te estás echando basura y estás teniendo pensamientos negativos, al menos empieza a quitarlos haciéndolos neutrales, deja de pensar en eso y poco a poco empieza a reconocerte, a echarte porras y a pensar cosas diferentes. Entonces, la palabra tiene poder. Tú decides cómo quieres usar ese poder, para construirte o para destruirte. Entonces, cómo las usamos tiene demasiado impacto y se vuelven en creencias. Por ahí dicen que ya sea que tú creas que vas a poder o que no vas a poder, estás en lo correcto. Claro. Entonces hay que quitarnos palabras o frases como esto está muy difícil, no puedo, tengo que. Es como cuando íbamos a la escuela. ¿Qué pasa o qué te genera cuando dices, ay, tengo que hacer la tarea? Te genera como resistencia, pesar, falta de ganas. Entonces, si finalmente ya tienes que hacer algo, pues di, voy a hacer mi tarea o quiero hacer esto y se vuelve mucho más fácil, más sencillo. Sí. Entonces, hay que usar lo que se conoce como palabras impulsoras. Quiero, puedo, lo hago, valgo, merezco. Es desde el amor propio, desde quererme a mí, porque al final hay que entender que nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas. Y una de esas cosas es echarte porras. Entonces, claro. Tener esta frase ya como para todo el yo puedo, yo siempre puedo, logro todo lo que me propongo. Y si todavía me está costando trabajo, pues al menos meterle el, ok, todavía no lo logro, pero estoy en proceso. Perfecto, wow, doctor, eso es pues muy iluminado de pensar en esto y espero que toda la gente que van a ver este video pues practican eso también y como pues por lo menos mejorar su situación, ¿no? Entonces siempre ayuda para tener esos tipos de pensamientos como más positivos, lo más que puedes
en el transcurso del día y vas a sentir poco a poco mejor, yo creo, en varios sentidos, ¿no? Doctor, si la gente quiere como conocer más de usted, todo lo que tú haces, como acercar sobre todo el trabajo que haces con la gente, ¿dónde pueden encontrarte, por favor? Bueno, pues los dos canales más fáciles ahora pues son el WhatsApp, el celular. Okay. Mi número es el 55 85 81 68 64. Ahí me pueden mandar mensajito, llamar y podemos concertar alguna cita, alguna terapia que puede ser por este medio y tiene la misma efectividad. Los puedo ayudar por este medio, por videollamada, algo así. Y pues en redes sociales, Facebook, encuentran la página de Psicoterapias Breves buscándola como Mente Dispuesta. Excelente. Porque mi frase es, todo es posible para una mente dispuesta. Muy buena frase, doctora. Y esa es pues una buena manera como concluir esta entrevista y espero que todos ustedes, Spirit Lifters, que pues escucharon nosotros el día de hoy y todos esos buenos insights sobre la doctora, sobre todo lo que hace en la manera como apoyar a la gente como una manera muy positiva en la manera de pensar y actuar día por día, pues checa todo de ella y vamos a incluir toda su información abajo en la descripción de este video. Que tengan muy buen día, Spirit Lifters. Muchas gracias. Gracias.